CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en Con Sentido Común, esto es CNN Radio Rosario. Seguramente usted está muy acostumbrado a ver a Carolina Amoroso, esa muy buena periodista en TN, en su nuevo programa Bella y Bestia, últimamente en la cobertura de la guerra de Rusia y de Ucrania. Dicho sea de paso, muy impactante y emocionante lo que contó en el primer programa de Bella y Bestia sobre lo que fue la cobertura de esa guerra muy, muy fuerte. Bueno, pero Carolina va a estar presentando este jueves, organizado por Fundación Libertad y vía Zoom, su libro Llorarás, que tiene que ver con la historia del éxodo venezolano, esas 4,5 millones de personas que tuvieron que irse a propósito del socialismo del siglo XXI. Carolina vivió en Venezuela, conoce bien ese país y por eso escribió este libro que va a presentar el jueves 31 de marzo a las 10 horas vía Zoom y organizado por la Fundación Libertad. Un poquito de todo esto es que vamos a hablar con Carolina Amoroso. Carolina, ¿cómo te va? Marcelo Fernández, buen día, mucho gusto. Marcelo, un gustazo saludarte, bueno, y un beso para todo Rosario, por supuesto, desde acá desde Buenos Aires. Muchas gracias, muy amable. Bueno, has estado viviendo cosas fuertes últimamente, porque me imagino, Carolina, que escribir este libro tampoco ha sido fácil, ¿no? Porque las historias que se cuentan allí son todas historias fuertes y de un país que vos conocés bien. Sí, bueno, yo viví en Venezuela 4 años de mi vida, desde mis, de fines de mi infancia y los primeros años de mi adolescencia. Me fui con casi 16 años, y obviamente que escribir años después, a partir del trabajo periodístico, escribir sobre el destierro de tanta gente, una cifra que ya alcanza a 6 millones de personas. El libro tiene ya un tiempo, lo terminé en el año 2020, a mediados de 2020, y bueno, hoy estamos hablando de una cifra así. Es el éxodo más grande de nuestra América Latina, que cuenta también, bueno, vos ya mencionabas recién, ¿no? Un poco las promesas, las tantísimas promesas incumplidas de proyectos políticos que terminaron, llenos de promesas y siendo en la realidad proyectos de cercenamiento de libertades, de cercenamiento de derechos, de hambre para millones y por supuesto de destierro, ¿no? Que como consecuencia de eso, de esa suerte de estafa política, pero también afectiva para muchísima gente, que terminó teniendo que dejar atrás todo lo que hacía su identidad, ¿no? Todo seguramente muy, muy doloroso. Dos situaciones, ahora me permito compararlas, ¿no? Porque sos testigo de las dos. En el caso de Venezuela, un éxodo probablemente más pensado, más planeado, en donde las familias seguramente se habrán querido resistir a irse de su país, de su patria, pero encerradas ante las circunstancias han tenido que tomar las valijas e irse. Lo que estamos viviendo en Ucrania fue distinto, Carolina. Habrás visto, y lo describías en las tantísimas crónicas que hemos escuchado tuyas, que la gente tuvo que agarrar lo que tenía y salir y por ahí irse en el auto, quedarse sin nafta, bajarse del auto, ir con lo que podían, ir abandonando cosas en el camino. Casi fue sin pensarlo, ¿no? Son dos situaciones distintas de casi de un mismo drama, ¿no? Absolutamente, pero este componente del estado de alerta, desesperación, urgencia y amenaza inminente, por supuesto, es una de las tantas los tantos puntos diferenciales en la guerra, ¿no? Nosotros ingresamos a Ucrania realmente muy pocos días después de la invasión, y era un éxodo, creo que alguna vez leí que Elisabetta Piqué lo describía como un éxodo bíblico, ¿no? Era realmente un éxodo
que hacía que un país entero se te viniera encima, se te viniera a los ojos. Todo esto que vos describís con imágenes que parecían apocalípticas, de gente abandonando autos porque se quedaban sin combustible, pero del otro lado había que llegar, de alguna manera había que llegar. De, por supuesto, mamás solas caminando con sus hijitos, porque en buena medida, en una inmensa mayoría, este es un éxodo constituido por madres y criaturas. En su mayoría madres realmente muy jóvenes, mujeres con las que yo me sentía totalmente identificada en cuanto a su generación, probablemente sus sueños también, y bueno, también adultos mayores, ¿no? Que tienen todo el tiempo esta suerte de rostro testigo, ¿no? De este trauma, pero de traumas anteriores, ¿no? No nos olvidemos que el pueblo de Ucrania, como el pueblo polaco, los pueblos de esa tierra diezmada que es Europa del Este, tienen muy latente la memoria del horror, ¿no? Es como, me gusta decirlo de esta manera, lo llevan en la memoria de la sangre. Claro. Entonces saben sin saber cómo termina esta historia o qué significa esta historia. Sí, sí, es Todo verdaderamente durísimo. Sí, todo eso aparece en cada uno de los rostros, ¿no? Cuando haces esa suerte de, más allá de contar, por supuesto, el fenómeno general, que es el éxodo, después el problema digo a la hora de después seguir adelante, el problema es cuando empezás a hacer un periodismo más del plano detalle, ¿no? Del zoom, cuando te empezás a posar sobre cada una de esas historias, a posar la atención sobre cada una de esas historias, y entendés que todo lo que hay ahí es horror, incertidumbre, dolor y desgarro, porque esas familias quedan partidas, porque no saben qué será del que queda atrás, porque aun cuando en muchos de ellos hay mucho estoicismo en la resistencia, sabes, y el mundo sabe, y lo sabes cuando entras a Ucrania, que hay un país que en mucha soledad está enfrentando a otro y a una fuerza invasora con un poderío militar inobjetable. Entonces todo te diría que es tiene ese tamiz permanente de dolor, repito, muchísimos niños protagonizando la tragedia y poniendo las voces. Y vos, Eso es tremendo, todo es tremendo. Ahora, Carolina, claro, vos decís, sin saber qué va a pasar con el que quedó atrás, pero las mismas madres, los mismos niños que logran salir de Ucrania también tienen un futuro absolutamente incierto, ¿no? O sea que es tremendo por donde se lo mire. ajá, sí. Te hago una pregunta volviendo al tema de Venezuela. ¿Cómo puede un país llegar a una situación así? ¿Cómo puede un país desgranarse tanto, desarmarse tanto, degradarse tanto como para llegar a una situación así? Ojo, en Argentina la situación también viene degradándose, viene complicándose. Este, los argentinos creemos que en algún momento va a haber un límite. En Venezuela parece no haberlo habido, pero me gustaría que me cuentes tu punto de vista sobre esto, por favor. Bueno, a ver, alguna vez alguien me decía, bueno, había un problema con el sentido de lo público, en el sentido de que cuando emergió, cuando emerge sobre todo el chavismo como proyecto político, hubo algo que pasaba con una suerte de vacío en la participación en lo público, ¿no? Entonces, se pudo avanzar sobre demasiadas cosas, demasiado caras para la institucionalidad, demasiado caras para los valores de una sociedad, quizás porque faltaba este sentido profundo de lo público. Yo eso te diría, lo pongo
entre signos de pregunta porque no sé, creo que el tiempo dirá. Me parece que sí, que porque también es cierto que Venezuela salió a la calle cuando sucedió el cierre de RCTV. Sí. De hecho, buena parte de la generación, de la nueva generación de la política de Venezuela, está forjada a partir de ese punto de quiebre y símbolo triste que fue el cierre de Radio Caracas Televisión. Pero más allá de eso, yo creo que hubo algo que tuvo que ver con esas promesas, con endulzar con esas promesas, con un proyecto que tenía sobre la base del control de la matriz productiva a través de PDVSA, por supuesto la nave insignia, ¿no?, de la matriz productiva de Venezuela, que es el petróleo. Entonces era además un proyecto que se forjó a partir de mucho dinero puesto al servicio de la promesa populista, si se quiere. Entonces, en un principio sucedieron algunas cosas que hicieron que muchas personas creyeran que esa promesa, que en realidad tenía que ver con una estructura más de dominación que de ampliación de derechos, que esa promesa iba a seguir e iba a ser el proyecto que prometía ser. Eso, por supuesto, no pasó. No pasó porque lo que había en el fondo, incluso detrás de aquello que, entre comillas, se daba, era una búsqueda de dominación, de control social, para el cercenamiento de más y más libertades, para el avasallamiento de más y más instituciones. Validado en esto que te digo que tenía que ver con la ampliación de derechos sociales. Uh-huh. Por supuesto que el telón de fondo de esto era una desigualdad de base muy profunda. Había un país, previo a la emergencia del chavismo, que se pensaba a sí mismo, porque también era pensado así desde afuera, como una tierra de gracia, como un lugar donde por supuesto había muchos recursos, un lugar donde había bonanza, entre comillas, bonanza económica, pero esto no derramaba todo. Y había mucha gente que se quedaba afuera de eso. Uh-huh. Y bueno, ahí apareció un proyecto que se valió de eso para sembrar división, para prometer una igualdad que termina como termina ahora, ¿no? Con un pueblo hambriado, con muchísima gente expulsada al exilio, con ningún tipo de forma de inclusión real, sino al contrario, la exclusión de un país entero del mundo. Pero bueno, la base y el telón de fondo fue ese contexto, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Carolina, vas a estar presentando el libro Llorarás el jueves 31 de marzo, este jueves que viene, a las 10 de la mañana, organizado por Fundación Libertad y vía Zoom. Te agradezco mucho el contacto, la charla, lo que nos contaste y mucha suerte y felicitaciones por toda tu carrera, que va muy bien, Muchas gracias. Marcelo, te agradezco muchísimo, un beso enorme para todos Rosario, de verdad, muchas gracias. Ya me han hecho varias notas en CNN Radio Rosario, sí, y que han sido siempre muy generosos, les agradezco de verdad. Al contrario, muy merecido, y muchas gracias, Carolina. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy bien, conversamos con Carolina Amoroso, como les dije, ustedes la habrán visto en TN, ahora tiene con Nico Buñaski su programa Bella y Bestia todas las noches. Estuvo cubriendo muy bien la guerra entre Rusia y Ucrania y está presentando este libro sobre el éxodo venezolano. Nos vamos a quedar con un audio que me está pasando producción aquí mismo, no sé si lo tenés a mano, Damián, de Maduro. Creo que se está proponiendo para premio Nobel o algo por el estilo, porque dice que lo que está haciendo con la economía es brillante. Dice que se merecen el premio Nobel. Parece mentira después de escuchar esto que acaba de contarnos Carolina Amoroso, ¿no? Y de saber y ver lo que sabemos y vemos sobre Venezuela. Que este trastornado esté al frente de ese país parece mentira, pero es así.
Escuchémoslo y nos vamos a las noticias. Los conflictos políticos que podamos tener los venezolanos, debemos resolverlos nosotros en paz, a través del diálogo, a través de elecciones, a través del voto, a través del encuentro entre los venezolanos, pero no con una guerra económica como la que nos han hecho. Pero nosotros no nos quedamos en la denuncia, en la lloradera. Ustedes no me vieron llorando a mí. ¿Me vieron llorando? Nunca en esta etapa, pues. ¿Me vieron llorando? Nunca en esta etapa, pues. Yo lloré fue a Chávez cuando lo perdimos. Ahí sí lloré bastante. Hasta que un día dije, basta de llorar. Ahora a trabajar, a luchar y a levantar la patria. Y en estas sanciones lo que hicimos fue plantarnos, meterle el coco meterle, buscar los mejores asesores mundiales, nacionales en economía, en moneda, en finanzas, en políticas fiscales, en políticas productivas. Y Venezuela hoy puede decir que nos merecemos el Premio Nobel de Economía, porque hemos echado para adelante solitos. Ustedes van a ver el país potencia, el país de las oportunidades, desarrollando. El primer reto de Venezuela desde el punto de vista productivo es autoabastecerse. Y el segundo reto es convertirse en un exportador de alimentos al mundo, que garantiza los derechos sociales, la igualdad, la felicidad del pueblo. ¡Que viva nuestra amada patria, Venezuela!